En la historia del Imperio Otomano, pocas mujeres combinaron un linaje tan noble y un poder oculto como Ayşe Hümayşah Sultan, la única hija de la legendaria Mihrimah y el visir Rustem Pasha. Nacida en el corazón de la Edad de Oro, se convirtió en la primera y quizás la más querida de las nietas del sultán Süleyman y Hürrem, heredando de ellos no solo sangre imperial, sino también una mente aguda. Sin embargo, ¿qué se escondía realmente detrás del brillo de su vida cortesana y por qué el lugar de su último descanso aún provoca acalorados debates entre los historiadores? En este video reconstruiremos la biografía de Ayşe, analizaremos sus 3 matrimonios que determinaron el destino de los visires y exploraremos su legado espiritual. Al final, compararemos los hechos reales con la representación ficticia de la serie de televisión para comprender cómo fue la verdadera princesa de oro de la corte otomana. Para empezar, imaginen una suntuosa ceremonia de despedida en Estambul a finales del siglo XVI. Un otoño dorado, multitudes en las calles, plañideras y una interminable procesión de jenízaros. No están enterrando a una mujer cualquiera, sino a la nieta de oro del sultán Süleyman el Magnífico, carne de la gran dinastía. Parecería que en los archivos del Imperio Otomano, donde se registraba meticulosamente cada akçe gastado en seda, el lugar de descanso de una persona tan importante debería estar grabado en granito para siempre. Pero si hoy nos preguntamos dónde yace exactamente Ayşe Hümayşah, la historia se convierte de repente en un intrincado misterio con 3 finales diferentes. ¿Cómo es posible? La primera versión nos lleva al corazón de la grandeza imperial, la mezquita de Süleymaniye. Allí, en el majestuoso turbe del sultán Süleyman, descansa su amada Mihrimah. La lógica sugiere, madre e hija, inseparables en vida, deberían estar juntas también en la muerte. Durante décadas, los historiadores asumieron que Ayşe Hümayşah encontró refugio aquí, a la sombra de su gran abuelo. Pero he aquí el problema. Si caminas entre los sarcófagos, verás la lápida de Mihrimah, verás al propio Süleyman, pero la placa con el nombre de Ayşe simplemente no está. Pudo haber sido enterrada allí en un sarcófago anónimo, como disuelta en la grandeza de sus antepasados. ¿Pero acaso una princesa de sangre merece el anonimato? Aquí la intriga apenas comienza a enredarse. Si no está en el mausoleo principal del país, ¿dónde está? La segunda versión nos lleva a través del Bósforo hasta el pintoresco Üsküdar. Allí se encuentra la magnífica mezquita de Mihrimah Sultan. En el jardín de la mezquita hay un turbe donde está grabado en piedra. Aquí yace Ayşe Hümayşah Sultan. ¿Caso cerrado? Pues no. Muchos investigadores niegan con la cabeza, afirmando que las inscripciones pudieron haber sido añadidas más tarde o pertenecer a otra Ayşe, ya que los nombres en la dinastía solían repetirse. Esto se parece a la situación de una placa con un apellido en la puerta de un apartamento, pero dentro vive una persona completamente diferente. ¿Por qué dudan los historiadores? Porque existe una tercera opción que cambia por completo nuestra idea sobre el carácter de la nieta de Süleyman. La tercera versión es la más romántica y a la vez la más escandalosa para su época. Nos lleva al complejo de Aziz Mahmud Huday, el gran sufí y tercer esposo de Ayşe. En su tumba hay realmente una lápida con el nombre de Ayşe. Piensen por un momento. Una princesa de la dinastía otomana no yace junto a su abuelo conquistador ni al lado de su madre sultana, sino en la modesta morada de su guía espiritual y esposo. Esto habría sido un desafío sin precedentes a las tradiciones. ¿Qué sucedió entonces? La falta de una respuesta clara sobre su tumba no es solo un error. Es el símbolo de que Ayşe Hümayşah fue mucho más que simplemente la hija de Mihrimah. Para entender por qué su huella en la historia se bifurca de manera tan caprichosa, debemos regresar al principio mismo, al momento en que esta pequeña niña abrió los ojos por primera vez en los lujosos aposentos del Palacio de Topkapı. Pero, ¿fue su vida tan fabulosa como su nacimiento? La respuesta a esta pregunta se esconde entre los muros del palacio, donde la pequeña Ayşe comenzó su ascenso, sin saber aún que tendría que sobrevivir a 3 grandes sultanes y convertirse en testigo del ocaso de toda una época.
Corre el año 1541. Estambul se halla en el cenit de su poder. El sultán Suleimán el Magnífico dicta su voluntad a media Europa, y su esposa legal, Hürrem Sultan, está reescribiendo las reglas del harén. En esa atmósfera de poder absoluto y lujo infinito, nace una niña destinada a ser el puente viviente entre el gran pasado y el impredecible futuro de la dinastía. La llaman Aishe Humayshah. Su madre es Mihrima Sultan, la única y adorada hija de Suleimán, cuyo nombre significa Sol y Luna. Su padre es Rustem Pasha, un hombre que pasó de ser mozo de cuadra a gran visir, una de las personas más ricas de su tiempo. Aishe no nació simplemente en una cuna dorada, nació en el corazón de un complejísimo mecanismo político. ¿Alguna vez te has preguntado cómo debe ser la primera nieta de la propia Hürrem Sultan? Para Hürrem, que luchó toda su vida por la supervivencia de sus hijos, el nacimiento de Aishe Humayshah fue un triunfo. Era la confirmación de que su linaje continuaba, de que su sangre corría por las venas de una nueva generación. Los historiadores coinciden, Hürrem sintió por esta niña un cariño excepcional. Pero, ¿fue ese amor desinteresado? En el mundo de la política otomana, el amor siempre fue de la mano del cálculo. Aishe Humayshah creció a la sombra de su madre, pero esa sombra no era fría, sino deslumbrante. Mihrima Sultan poseía enormes recursos e influencia, y estaba firmemente decidida a que su hija fuera la mejor versión entre los descendientes de los Osman. La educación de Aishe puede compararse con la formación de los actuales herederos al trono en las mejores universidades del mundo, con la única diferencia de que sus maestros eran las mentes más brillantes del imperio. No solo estudió caligrafía y bellas letras, le enseñaron a comprender el lenguaje de la diplomacia, a dominar los entresijos de la administración de enormes fundaciones benéficas, vakifs, y, lo más importante, a sobrevivir en un mundo donde una sola palabra fuera de lugar podía costarle la vida. El estatus de nieta del sultán no solo era un privilegio, sino también un riesgo inmenso. Una muchacha de la dinastía era el activo diplomático más valioso. Su futuro matrimonio podía ensalzar a un partidario leal de la familia o apaciguar a un peligroso enemigo. Comparemos la situación de Aishe con la de sus hermanos. Los shehzades vivían bajo la constante amenaza de la lucha por el trono. Aishe, en cambio, como mujer de la dinastía, gozaba de relativa seguridad. Pero no debía ser solo una esposa, sino una representante de pleno derecho del sultán en el corazón de la alta burocracia del imperio. A medida que Aishe se transformaba de niña en una hermosa joven, todo el entorno del sultán contuvo la respiración a la espera. ¿Quién sería el afortunado en recibir como esposa a la nieta de oro? ¿Qué bajá sería honrado con entrar en la familia del mismísimo Suleimán? La propia Mihrimah Sultán, que había vivido un matrimonio difícil pero estratégicamente importante con Rustem, observaba atentamente a los jóvenes y ambiciosos funcionarios. Sabía que elegir al esposo de Aishe no era cuestión de simpatía, sino de asegurar el poder de la familia durante décadas. En 1561, Estambul contuvo el aliento ante la expectativa de una ceremonia que debía consolidar el equilibrio de fuerzas en el imperio durante décadas. Aishe Humayshah cumplía 20 años, la edad del florecimiento, la sabiduría y la disposición para ocupar su lugar en la gran política. Fue ese año cuando se casó con Semiz Ahmed Bajá. ¿Quién fue este hombre que se convirtió en el compañero de la novia más codiciada del imperio? Su apodo, Semiz, en turco, significa robusto o fornido. En aquella época no era una burla, sino todo lo contrario, era un símbolo de prosperidad, salud y fuerza inquebrantable. Si Rustem Bajá era el cerebro del imperio, Semiz Ahmed Bajá se convirtió en su escudo. Hasta hoy los historiadores discuten quién eligió el marido para Aishe. ¿Fue su abuelo, el sultán Suleimán, que quería atar a un comandante talentoso a la dinastía?
¿O fue la sabia Mihrimah Sultán, que buscaba para su hija no solo un esposo, sino un aliado político? ¿O acaso la propia Aisha mostró el carácter que heredó de su abuela Hurrem? Por desgracia, los muros del palacio de Topkapi saben guardar secretos y nunca conoceremos la respuesta exacta. Pero este matrimonio se convirtió en el billete dorado para Ahmed Bajá. Justo después de la boda, la carrera del esposo de Aisha Humasha se disparó a la velocidad de una bala de cañón. Ascendió rápidamente hasta ser visir y más tarde alcanzó la cima de la jerarquía otomana, el puesto de gran visir. Quizá os preguntéis, ¿fue talentoso por sí mismo o lo impulsaron sus lazos familiares? Probablemente ambas cosas. En el Imperio Otomano, casarse con una sultana era como tener un motor a reacción. Si tienes talento, llegarás a las estrellas. La pareja se instaló en el lujoso palacio de Rustem Bajá. Lamentablemente, hoy no queda ni rastro de esta obra maestra arquitectónica, pero en el siglo XVI fue el centro de la vida social y política. Era un lugar donde, tras una taza de café, se decidía el destino de provincias, se nombraban gobernadores y se tejían intrigas contra los enemigos de la dinastía. Aisha no era simplemente un ama de casa en ese palacio, era su alma y su gobernante en la sombra. Esta unión no solo resultó políticamente ventajosa, sino también increíblemente prolífica. Aisha dio a Ahmed Bajá 6 hijos. Pensad un momento, 6 herederos de la sangre de Mihrimah y Suleimán. Era un pequeño ejército que en el futuro ocuparía puestos clave en el Estado. Cada hijo era una prueba viviente de la fuerza y la estabilidad de su unión. Fue la época de su triunfo absoluto. Aisha veía cómo su esposo gobernaba el imperio y cómo sus hijos crecían con honor. Parecía que ese idilio duraría para siempre. Pero en el mundo de los otomanos, tras cada triunfo siempre llega una sombra. La muerte en aquellos tiempos era tan cotidiana como la llamada del alba a la oración. Cuando Semiz Ahmed Bajá falleció de repente, el mundo de Aisha Humasha, que ella había construido con tanto esmero durante casi 20 años, se derrumbó de la noche a la mañana. Quedó viuda, con una inmensa fortuna, 6 hijos y un estatus que la convertía en un activo demasiado valioso como para dejarla en paz. La mayoría de las personas viven su vida dentro de una sola época, sometiéndose a las mismas reglas. Pero la vida de Aisha Humasha Sultana era como una apasionante trilogía, donde cada nueva entrega cambiaba radicalmente el decorado, las reglas del juego y los propios jugadores. Fue una de las pocas mujeres de la dinastía que no solo estuvo presente, sino que participó activamente en la vida del imperio bajo 3 grandes gobernantes: su abuelo Suleimán I, su tío Selim II y su primo Murad III. La primera época, bajo Suleimán el Magnífico, fue para Aisha un tiempo de absoluta protección. Era la chica de oro del imperio. En aquellos años, el poder residía en manos de su abuelo, y a sus espaldas estaban titanes como Hurrem y Mihrimah. Fue un tiempo de triunfos arquitectónicos, conquistas y la sensación de que el poderío otomano sería eterno. Pero en 1566, el abuelo conquistador partió y al trono ascendió Selim II. La segunda época, el reinado de su tío Selim, fue un tiempo de estabilidad, pero ya con un deje de cambio. Aunque a Selim a menudo se le critica por su debilidad, para Aisha fue un periodo de esplendor. Su madre, Mihrimah Sultán, ejercía de hecho como valide durante el reinado de su hermano, y la influencia de la familia de Rustem Bajá alcanzó su punto máximo. Aisha Humasha ya no era solo una nieta, sino una mujer adulta, influyente, madre de 6 hijos y esposa de un ministro clave. Era un símbolo viviente de la continuidad del poder. Pero el verdadero desafío la esperaba más adelante. En 1574, Murad III ascendió al trono y comenzó la tercera y más compleja época de su vida. ¿Por qué era tan difícil? Porque la vida en el imperio cambió para siempre. Llegó el momento del sultanato femenino en su forma más agresiva.
Ahora quienes luchaban por el poder no eran tanto los visires, sino las mujeres, la gran Murbanu Sultán, madre de Murad, y la ambiciosa Safiye Sultán, su favorita. ¿Cómo logró Aishe Hyuma Shah mantener la cabeza sobre los hombros? La respuesta es sencilla. Poseía un estatus único. Era la mayor del linaje del gran Suleimán. A los ojos de Murad III, ella no era solo su prima, sino un recordatorio viviente de la grandeza de su abuelo. Sin embargo, en 1578 ocurre un acontecimiento que priva a Aishe de su principal apoyo. Muere Mihrimah Sultán y Aishe Hyuma Shah queda sola frente a las nuevas dueñas del harén. Ya no está su madre, quien podía protegerla. A partir de ahora, ella misma debe convertirse en el escudo de su familia y de sus hijos. Es precisamente en este periodo cuando Aishe se revela como una hábil diplomática. No entra en una guerra abierta ni con Nurbanu ni con Safiye. En lugar de ello, adopta la posición de guardiana de las tradiciones. Gestiona las enormes fundaciones benéficas que heredó de su madre y de su padre, se ocupa de la construcción de obras y apoya a las comunidades religiosas. Se convierte en una fuerza que el sultán Murad III se ve obligado a tener en cuenta. Pero el poder del sultán no solo se basa en la gracia, sino también en el control. Murad III comprendía que una mujer como Aishe, rica, influyente y de linaje impecable, era demasiado peligrosa para permanecer independiente, especialmente después de que enviudara. El sultán necesitaba atarla a un nuevo hombre que le fuera personalmente leal. Para Aishe Hyuma Shah, la viudez no fue un tiempo de paz. Al contrario, en torno a su siguiente matrimonio se desarrolló una auténtica historia detectivesca que aún hoy hace que los historiadores no dejen de discutir. ¿Quién fue el segundo elegido de Aishe? Si uno abre diferentes enciclopedias históricas, encontrará una asombrosa discrepancia de datos. Es como si en dos libros de texto distintos, en la misma página, se mencionaran ganadores diferentes para una misma batalla. El principal candidato para ser su segundo esposo es Nishanshah Feridun Ahmed Bashah. Era un hombre de mente brillante, intelectual y estadista. Se supone que la boda tuvo lugar el 6 de abril de 1582. Sin embargo, otra parte de los historiadores sostiene firmemente que Feridun Bashah estuvo casado en realidad con la prima de nuestra heroína, Esmehan Sultán, hija del sultán Selim II. ¿Por qué surgió esta confusión? Los nombres de las sultanas solían repetirse, sus vidas transcurrían tras altos muros, y los cronistas a veces cometían errores en sus registros, confundiendo a una sobrina del sultán con otra. No obstante, los investigadores modernos se inclinan cada vez más a que fue precisamente Aishe Hyuma Shah quien se convirtió en la esposa de Nishanshah Feridun Ahmed Bashah. Este matrimonio fue la unión de dos intelectuales, pero desgraciadamente duró poco, solo alrededor de un año, ya que Feridun Bashah falleció poco después de la boda. Pero existe otra versión, mucho más dramática. Algunas fuentes mencionan a Ali Bashah como el segundo esposo de Aishe Hyuma Shah. Según esto, para sellar la alianza con la nieta de Suleimán el Magnífico, obligaron a Ali Bashah a repudiar a su esposa anterior, con quien había convivido muchos años. Sin embargo, en lo que ambas versiones coinciden es que el segundo matrimonio duró poco y no hubo hijos. Tras la muerte de Semis Ahmed Bashah y el turbio segundo matrimonio, Aishe Hyuma Shah se encontró en una situación donde su vida personal pertenecía por completo al Estado. Cada uno de sus pasos, cada nueva unión, era ya sea una recompensa para un siervo leal del sultán o un medio para controlar su enorme herencia. Y el destino le tenía preparado a Aishe Hyuma Shah el giro más inesperado. El tercer matrimonio, que tendría lugar en 1590, no sería solo otra alianza, sino una ruptura total con el mundo al que estaba acostumbrada. El sultán Murad III ya había tomado una decisión, pero esta vez el esposo de la princesa no sería ni visir ni general, sino un hombre cuyos pensamientos estaban alejados de la política y el oro. 1590 se convirtió en el año del gran tránsito para Aishe Hyuma Shah Sultán.
Con unos 50 años, una edad respetable según los estándares del siglo XVI, la nieta de Suleimán el Magnífico contrajo matrimonio por tercera vez. Pero esta unión conmocionó a Estambul más que todas las designaciones políticas anteriores. Su esposo fue Aziz Mahmud Hudayi, uno de los santos sufíes más venerados, predicador y guía espiritual, cuya influencia sobre las mentes de sus contemporáneos era más poderosa que la de cualquier visir. ¿Qué buscaba Aisha en este matrimonio? ¿Era cansancio de las infinitas intrigas del harén? ¿O acaso en sus venas, además de la sangre de los conquistadores, despertó la sed de paz espiritual? Sin embargo, aquí nos encontramos de nuevo con un enigma histórico. Algunos historiadores afirman con rotundidad: sí, este matrimonio fue real, y el sultán Murad III bendijo personalmente esta unión en 1590. Para el sultán era beneficioso vincular a un líder espiritual tan influyente con la dinastía. Otros investigadores, en cambio, son escépticos. Algunos creen que Aisha Shah pudo no ser su esposa, sino una devota seguidora y mecenas de Aziz Mahmud Hudayi. Pero imaginemos que este matrimonio fue real. Entonces los acentos en su vida cambiaron de lo material a lo metafísico. Fueron los últimos 4 años de Aisha Shah Sultán, y en 1594 dejó este mundo. Pero su partida no hizo más que avivar el fuego de las disputas históricas. Si fue esposa de un santo, ¿por qué su tumba se convirtió en objeto de tantas controversias, como mencionamos al principio? El enigma de su sepultura no es solo una confusión, es la clave para entender en quién se convirtió al final de su camino. Y lamentablemente, es poco probable que se obtenga alguna vez una respuesta precisa. Para una mujer de la dinastía otomana, el principal proyecto de su vida siempre eran los hijos. En ese sentido, Aisha Shah Sultán superó a muchas. No solo dio vida a una nueva generación, sino que creó un poderosísimo clan familiar que impregnaba todo el sistema de gobierno del imperio. La historia de los hijos de Aisha Shah es un drama apasionante en el que hay espacio tanto para carreras brillantes como para un heroísmo sangriento. En su primer matrimonio con Semiz Ahmed Bajá, Aisha dio a luz a 4 hijos y 2 hijas. El destino dispuso de sus vidas de tal manera que incluso hoy sus historias hacen latir el corazón más rápido. Tomemos por ejemplo a sus hijos, Mehmet Bey y Mustafa Bajá. En la historia, ellos quedaron registrados con el epíteto de Shehid, que significa mártir o caído por la fe. Sirvieron en las fronteras más peligrosas del imperio, Bosnia, Herzegovina y Kilis. Los nietos del mismísimo Suleimán el Magnífico no se escondían tras las espaldas de sus sirvientes, sino que lideraban personalmente a sus tropas en combate. En 1593, en una brutal batalla a orillas del río Kupa, ambos hermanos perdieron la vida. Fue una pérdida colosal para la familia. Otro de sus hijos, Osman Bey, falleció en 1590, sin llegar a ver aquella sangrienta batalla. Fue enterrado junto a su padre en la mezquita de Mihrimah Sultán, en Edirne Kapı. Solo Abdurrahman Bey vivió una larga vida, siendo testigo de cómo su familia transformaba paulatinamente la faz del imperio. ¿Y qué hay de las hijas? Saliha Sultán y su hermana, cuyo nombre la historia no ha conservado, se convirtieron en esposas de uno de los hombres más influyentes de la época, Yusuf Sinan Bajá. ¿Cómo es posible?, se preguntarán. Muy sencillo. Cuando una hermana falleció, la otra ocupó su lugar, para no romper ese valioso vínculo político entre ambas familias. Aisha Shah y su nieta vivieron en el enorme palacio de Rustem Bajá. Era un edificio grandioso, un símbolo de riqueza y estabilidad. Desgraciadamente, hoy no queda ni una piedra de aquel palacio. Pero Aisha logró algo que ni siquiera los sultanes conseguían. Creó una rama de la dinastía que no fue aniquilada durante las luchas por el trono, sino que se integró orgánicamente en la estructura del poder. Sin embargo, ¿cómo es posible que una mujer con una biografía tan increíble,
madre de héroes y esposa de visires, permanezca en la cultura popular como una mera sombra pálida de su propia madre? En la serie de televisión, vemos a Aishe Humasha principalmente como una niña o una jovencísima doncella. Ella es el símbolo del amor entre Mihirmay y Rustem, su alegría dorada. Los guionistas usaron su imagen para suavizar el duro carácter de Rustem Bajá y mostrar la ternura de Mihirmá. En la pantalla, ella es un puerto tranquilo en medio del océano de tormentas palaciegas. ¿Por qué los creadores de la serie decidieron mantener a Aishe Humasha en un segundo plano? La respuesta es simple y compleja a la vez. La serie es, ante todo, una saga sobre Hürrem y sus hijos. Aishe, en cambio, pertenece a la siguiente generación. Desde el punto de vista dramático, su vida adulta llena de luchas y maniobras políticas simplemente no encajaba en los límites de la trama. Una gran parte de su vida, 3 matrimonios, la gestión de enormes finanzas, la crianza de 6 hijos, quedó fuera de la pantalla. El cine rejuveneció y simplificó a Aishe Humasha, despojándola de esa fuerza titánica que realmente poseía. Pregunta para ti, como espectador. ¿Qué es más interesante? ¿Observar a una princesa romantizada o a una mujer real que a los 50 años encuentra la fuerza para cambiar el esplendor del palacio por una morada sufí? Escribe en los comentarios de este video. La historia de Aishe Humasha Sultan no es solo una crónica de la vida de una figura de alto rango, es un testimonio vivo de cómo una mujer logró portar la grandeza de su linaje a través de décadas de cambios turbulentos. Su vida recuerda al propio cauce del Bósforo, a veces tormentoso y peligroso, a veces tranquilo y profundo, pero siempre majestuoso. El misterio de sus 3 lápidas y las disputas de los historiadores sobre sus matrimonios solo confirman que la verdadera personalidad es siempre más amplia que las líneas secas de las crónicas. Ella demostró que la sangre de los grandes antepasados no es solo un privilegio, sino también un duro trabajo para preservar el honor de la dinastía. ¿Quieres descubrir aún más fechos ocultos sobre la dinastía otomana y el análisis de los personajes de esta maravillosa serie? Entonces no olvides suscribirte a este canal. No dejes de ver otros videos donde te esperan muchos secretos y giros de trama poco convencionales.